Saludamos a Hernán Lacunza para hablar de la economía de hoy y la economía que se viene. Acá Paulo Virouta con Horacio Ricci y Mariana Contartesi. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Mariana, Horacio, Pablo, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás viendo la economía en líneas generales? Después nos metemos en lo específico, pero en líneas generales, ¿qué estás viendo hoy? Hace rato la economía está bajo estrés, por ser delicado, con una brecha cambiaria del 100%, una inflación corriendo al 170% anualizado, eso es 8% mensual, 170 anual, y una pobreza de arriba del 40%. Que, bueno, si yo te dijera al azar cualquier país del mundo con esos tres indicadores, esa economía colapsó. Como en el diccionario económico argentino pensamos que colapsar o una crisis de 2001 o el 89, bueno, estamos como acostumbrados. Pero lo que estamos viviendo es una tragedia económica en términos de bienestar. Con un gobierno empeñado en postergar reprimir las consecuencias, en postergar los costos, bueno, un poco para pasarle la herencia al siguiente, sin tener en cuenta que la herencia no cae sobre el gobierno siguiente, sino sobre los argentinos, ¿no? Las cosas que están pateando, el swap chino, la deuda, que anticipen la soja, bueno, todo eso que es ir, ya no diría trimestre a trimestre, sino semana a semana, bueno, después llega la semana. Yo planteaba, cuando se dieron lo de las fórmulas, que tal vez esto se rompa, porque siempre está la bomba, ¿no? La de Cristina que le dejaron a ustedes. El gobierno dice la que nos dejó Macri con el fondo, pero ahora podría darse una situación que el ministro de Economía pueda ser presidente, o sea que si hay una bomba, la bomba le queda a él. Y bueno, lo que pasa que está bien, es un análisis político partidario o individual, digamos, a quién le queda, pero insisto con esa idea, mira, no le queda ni a él ni al otro, le queda a los argentinos. Después el que los argentinos elijamos tendrá más o menos pericia o capacidad o músculo político para hacer reformas, pero igual, digamos, no es lo mismo heredar una inflación de 100 que una de 200. Por más que el próximo presidente sea Horacio, Patricia, Massa o Milei, digamos. Entonces es bastante impúdico, digamos, pensar en términos de, bueno, que le queda al que sigue. No, le queda a los argentinos, especialmente a los argentinos más vulnerables. ¿Qué se le puede ofrecer hoy a un argentino que dice inflación, inseguridad, incertidumbre como hechos más importantes de su vida a nivel económico? Porque hay gente que cree que cambia el gobierno y cambia la vida, y yo no sé si alguien como vos, que conoce tanto de economía y que tuviste cargos tan importantes, puede prometer o hacer creer a alguien que esto puede suceder. ¿Qué nos viene, una etapa de dureza, de orden, de ajuste, o finalmente vendrá esplendor? Mirá, está bien planteada la pregunta. El 11 de diciembre va a ser parecido al 9, ¿no? Porque no es que llega un Papá Noel el 10 y con recursos para distribuir. Lo cual, pero no idéntico, sino cambiar el rumbo. Estamos yendo, me parece, hacia un destino, estamos ya en un destino, un plan sin destino. Y a partir del 10 de diciembre va a haber un cambio rotundo en esa dirección, y obviamente los frutos de la economía se mueven más como un transatlántico, no como una lancha rápida, no que vos virás y cambia todo en un día, pero sí plantea un horizonte. Y yo soy muy optimista, diría no de largo plazo nada más, no de mediano plazo, ¿no? De mediano plazo te digo, y dentro de un par de años Argentina va a estar en estas tres variables que vos mencionás, de inseguridad, inflación, incertidumbre, sí. Va a estar mejor, va a estar mejor. Y un país, para hacerte una caricatura, más cerca, sin ser peyorativo, más cerca de Uruguay que del modelo venezolano. En 2 años. Sí,
sí. Y antes también, lo que quiero decir es, sí, también tu pregunta, no sucede eso en una semana. Pero bueno, si seguimos así, vamos a estar cada vez peor. Entonces tenemos que hacer un cambio no solo económico, sino también político y cultural. Como hombre de economía, porque no se da nunca, ¿creías que Massa, siendo ministro, podía ser el candidato al oficialismo? Bueno, sí, porque así estaba planteado ya desde que creo que asumió el año pasado con ese proyecto personal, y todos sus movimientos y sus políticas y sus decisiones iban en ese sentido, me parece. Bueno, después estaba la interna oficialista que se terminó resolviendo la semana pasada. No deja de ser complejo, ¿no? Un candidato a ministro de Economía en funciones, porque en general un ministro de Economía tiene que tener una mirada estratégica a largo plazo, porque digamos, las decisiones que se toman de política económica tienen un efecto el lunes, tienen un efecto dentro de 3 meses y otro dentro de un año. Entonces no se puede perder nunca esa perspectiva, y a veces la campaña electoral es más cortoplacista, más miope, más de, bueno, tengo una elección en 6 semanas, tengo objetivos de muy corto plazo, hipotecando el futuro muchas veces. Entonces, Hernán, hay intereses contrapuestos ahí, es atípico, y bueno, puede ser peligroso. Yo digo en un renglón. Bueno, puede estar tentado, no digo que sea el caso, pero digamos, puede estar tentado a hacer planes platita, y para tener un mejor resultado electoral en 6 semanas y una inflación más alta en 2 meses, ¿no? Hernán, precisamente, la inflación es obviamente uno de los temas importantes que tiene la Argentina, pero que tienen los argentinos al mismo tiempo, ¿no? Porque al día a día hay que ir y comprar los alimentos y los bienes que se necesitan para vivir. Pero más allá de la inflación, el tema financiero de la Argentina, es decir, el próximo gobierno no va a tener la posibilidad de endeudarse, o sí. Y por otro lado, generalmente en la Argentina, como siempre se gastó más de lo que se produjo, las soluciones venían por el lado de una devaluación de la moneda. En este caso también es poco factible. ¿O cuál es la solución, en realidad, no tomando los caminos tradicionales que siempre tomó la Argentina, el endeudamiento o una devaluación? Como decís, Horacio, ¿cómo te va? No va a haber crédito voluntario de entrada para un gobierno, lo cual es una maldición, porque siempre tener crédito es bueno, porque te permite proyectar inversión y suavizar el consumo. Y esa maldición, bueno, se puede transformar en una bendición con esto de, bueno, no tomo más atajos de tomar deuda y ganar tiempo y después no la podemos pagar. Entonces, esa va a ser una característica argentina, por lo menos ella es desde hace... Todo este gobierno nunca tuvo crédito, nunca lo recuperó, crédito que tenía la confianza. Y el próximo gobierno en su recepción no va a tener crédito. Con lo cual, bueno, vos dijiste algo en tu enunciado, Horacio, bueno, siempre gastamos más de lo que ingresa. Bueno, esto no puede ser. El expediente, vos bien dijiste, si gastás más de lo que ingresa, bueno, ¿qué haces? Tenés o deuda o emisión. O sea, a largo plazo tenés un problema de cumplimiento o de inflación. Bueno, no sigamos más haciendo eso, porque hace como un plazo corto, nada más la democracia, 40 años, con más y con menos hicimos siempre eso, y siempre terminamos mal, entonces no hagamos más eso. Porque si no vamos a hacer esta nota dentro de 2 años, ¿no? Otra vez vamos a contar un nuevo fracaso, ¿no? Te pregunto la última por mi parte, Hernán. Con respecto a por un lado, digo, la inflación es alta en la Argentina, el endeudamiento ya sabemos es mayúsculo también, pero al mismo tiempo la economía crece, a pesar del cepo, a pesar de todo. ¿Cuál es la explicación para que eso sucede, para que sea una suerte de país paralelo? Primero, crece más o menos. O sea, bueno, pero digo, se podría estar en una crisis total, ¿no? Con la inflación que se tiene, con el endeudamiento. Sí, pero crecer es otra cosa, digamos. Si vos querés, hay un consumo
sostenido artificialmente hasta el año pasado con anabólicos fiscales y monetarios. ¿Qué es eso? Bueno, te pongo planes platita y tasa de interés real negativa, o sea, no te conviene ahorrar, entonces el poco ahorro que tenés, si te sobra algún mes, vas y te lo gastás, o en una heladera, o en un restaurante, o en un fin de semana largo. Pero eso, no nos engañemos, Horacio, eso lo pueden hacer 4 millones de argentinos, ¿viste? A veces dicen, no, el fin de semana largo se movieron 1 millón de turistas, así, y somos 46, ¿sí? Entonces hay mucha heterogeneidad en esa percepción, mucha percepción de ingresos medios y altos. O sea, decir que el consumo es minoritario, digamos, básicamente, o sea, es para poca gente. No, lo que digo es que es heterogéneo, sí, que no es, que es heterogéneo, y una cosa es el consumo de restaurante y otra el consumo de alimentos, son dos consumos diferentes. Y mirá, y después nos estamos comiendo stocks. Fíjate los últimos números que vos mencionás, el consumo aumenta y la inversión cae. Eso está destinado a una recesión inmediata. Amén de la sequía que te va a pegar, que los próximos números van a ser negativos en términos de actividad. Eso no tiene la culpa del gobierno ni nadie, pero este año creo que va a haber una caída en la actividad, no hay un crecimiento, una caída no sé, siempre precisarla, pero de más de 2 puntos de producto, de más de 2 puntos de caída. Estamos charlando con Hernán Lacunza, Economía a Fondo. Mariana. Gracias, Hernán, buen día. Yo tal vez te pida un picadito un poco de algunos tópicos económicos que van a definir también el voto del electorado, ¿no? En este proceso. Primero, cepo, ¿se abre enseguida o no? ¿Cómo te va? El cepo es empezar por el final, ¿no? El cepo es un instrumento que es una consecuencia. Si vos tenés una economía sana, donde hay demanda por tu propio dinero, o sea, por los pesos, y el cepo no va a hacer falta. Ahora, primero hay que generar las condiciones para eso. Entonces, si abrimos si sin hacer nada abrimos una compuerta que está reprimida, toda una demanda de dólares reprimida, y que están circunstancialmente alocados en pesos porque no se pueden pasar, bueno, abrimos una compuerta de golpe y podemos hacer una macana. Entonces, te diría que hay que ser ambicioso en lo fiscal, prudente en lo monetario, cambiario. Bien. ¿Va a haber una devaluación tras cambio de gobierno? Depende cómo termine. Primero tiene que resolverlo este gobierno. ¿Sí? Ahora está la enésima vez que nos anuncian un acuerdo con el fondo. Todas las semanas nos dicen, sí, ya está. Bueno, ahora otra vez, ahora dice que es cuestión de horas, que prometieron ahí desembolso. Bueno, depende cómo sea la trayectoria de este último semestre. Ajá. ¿La Argentina va a una hiperinflación? Espero que no. Tiene una superinflación de 8% mensual, 170 anualizado. ¿Qué diferencia hay entre una super y una hiper? Y una super como esta, el changuito del supermercado aumenta todos los lunes. Una hiper aumenta varias veces por día. Una inflación alta como teníamos hasta hace 2 años, la verdad que era 3 mensual, es que aumenta todos los meses. O sea, cualitativamente el cambio es ese, de todos los meses, changuito, todos los meses, o todos los lunes, o varias veces por día. Bueno, claro, lo último peor que lo primero, pero todo eso es una señal normal. Y todas las semanas, viste que también acá hay poblaciones distintas, población de ingresos medios y altos, por ahí se puede defender mejor porque tiene un plazo fijo UVA, o tiene dólares, o tiene una propiedad, o tiene un auto, que se defiende contra la inflación. Ingresos bajos, se le derrite la quincena o el salario en la mano, porque no se puede defender, ¿no? Ahora, Hernán, Melconian ayer en los últimos días presentó un plan económico con la Fundación Mediterránea. Bimonetarismo y reformas. ¿Es posible que si ustedes son gobierno, lo integren al equipo económico? ¿Tiene similitudes este plan? Primero, Melconian es un gran economista y tiene un gran equipo. Segundo, no trabaja orgánicamente dentro de Juntos por el Cambio, porque esa es su decisión, es una fundación apartidaria. Tercero, el equipo económico se integrará si una vez que Juntos por el Cambio sea electo, así es,
no es una decisión que yo pueda responder hoy en la radio. Cuarto, estoy seguro, porque lo conozco a Carlos, que el bimonetarismo, que a veces en el debate público, bueno, tenemos que aferrarnos a determinadas palabras, también es una conclusión, una consecuencia, ¿no? Una iniciativa de entrada, porque si vos pones a competir, digo, mañana digo, bueno, le das más atributos al dólar, y decís, bueno, podemos hacer más cosas contra todo, vamos a querer cobrar en dólares y pagar en pesos. Pero Hernán, te pongo este ejemplo. Está bien, pero yo te lo tomo eso, pero te pongo este ejemplo. ¿Cómo puede ser que para comprarte una vivienda en la Argentina tenés que poner los verdes y cuando uno cobra un sueldo en pesos? Y esto hace no menos de 30, 40 años que ocurre. O sea, ¿no es terminar de blanquear algo que viene pasando en la práctica? Primero, eso es una anormalidad, sí, porque hace 40 años que estamos destruyendo la moneda. Bueno. Sí, estamos destruyendo la moneda, sí, genial, horrible. Bueno, pero eso no se cambia porque pongan una ley, tenemos que hacer todo en pesos, y menos porque diga en una norma, en una ley, bueno, hagamos todo en dólares. Menos, porque antes de que, digo, eso tiene la intuición atrás, de que bueno, entonces van a aparecer los dólares. Yo te diría que antes de que aparezcan los dólares desaparecen los pesos. O sea, antes de que aparezca la oferta de dólares voluntaria, desaparece la demanda de pesos. Nadie va a querer tener pesos. Entonces podés estar precipitando lo que querés evitar, ¿sí? Que es una desaparición de la moneda local. Hernán, te hago las dos últimas y te agradezco el tiempo. Estamos hablando con Hernán Lacunza. Dólar, ¿lo ves con movimiento? Porque recuerdo la última campaña donde el dólar pre-paso era 43 el viernes, 60 mangos el lunes. ¿Ves que puede haber algún lío por ahí o esto está controlado? No, controlado no está, en una brecha del 100%, con vaivenes, lo está sostenido con alfileres, anticipando ingresos y pateando pagos. Una empresa que quiere importar le dicen, bueno, pero pagar el yuan dentro de 180 días, que no es voluntario, y al exportador lo están, entre comillas, apretando para que liquide lo antes posible. Así que, y trayendo yuanes de China y mendigando por el mundo a ver quién nos da $1 o $1 para aguantar. Que no, controlado no está. Siempre hay una tensión cambiaria en procesos electorales y va a ser bastante dependiente de los resultados. Ahí hay candidatos que dicen voy a dolarizar. ¿A qué tipo de cambio? Eso puede también precipitar una caída de la demanda de pesos, o sea que todos queramos sacarnos los pesos encima. Parte está anclado el oficialismo en que hay una expectativa de cambio de gobierno de diciembre. Si eso no se convalida en las urnas, bueno, se puede desanclar y se puede tener el segundo semestre va a ser más árido, aún todavía más árido en materia de divisas, porque estacionalmente, bueno, la cosecha ya terminó y depende bastante de lo que pase ahora con el fondo, ¿no? Y esta es la última. ¿Hay mucha diferencia entre la economía que plantea Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich para el votante de Juntos por el Cambio, que va a una interna pero que después irá por uno o por otra? Yo creo que no, que los dos precandidatos quieren, Horacio y Patricia quieren llegar al mismo puerto. Tienen diferencias en cómo construir el músculo político y la probabilidad de hacer las reformas, las mismas reformas que quieren hacer. Bueno, ¿cuál es más probable hacerla? Ahora se dice, bueno, con una comandancia que sea plural, digamos, para que todos estén en el mismo barco, entonces no haya riesgos de reversión. Si cambia algo en el mundo, por ejemplo, entonces no, bueno, queremos ir para un puerto, para el polo norte, y entonces no, ahora vamos para el polo sur. Eso es fatal. Mientras que Patricia dice, no, hagamos una nave insignia y que todos nos sigan. Esa creo que es la diferencia, pero es táctica política, no de objetivos y política económica. Los tres te mandamos un abrazo, Hernán, muchas gracias. Chao, gracias a los tres. Chao. Hasta pronto, muchísimas gracias. El señor Hernán